cuenta. Como lo vamos a ver a lo largo de las charlas, los insumos agrícolas tienen un alto peso sobre esta trazabilidad de metales pesados. Entonces, nada, como gerente general de Eurofer Colombiana, no me queda más que darles la bienvenida nuevamente. Tenemos personas conectadas desde diferentes partes del mundo, desde diferentes países, obviamente personas aquí de Colombia, entonces aprovechar a los expositores que vamos a tener. Vamos a tener expositores obviamente aquí de Colombia, personas desde Chile que nos van a estar colaborando con toda esta información. Entonces aprovechen bastante las reuniones, aprovechen bastante esas intervenciones y pues que se pueda resolver. Igual toda la información la van a poder encontrar con nuestro personal en nuestras redes sociales, en nuestra página web, donde pues van a poder acceder a toda esta valiosa información que vamos a tener. Entonces, antes que nada, agradecerles nuevamente por la conexión y bueno, darle la bienvenida a nuestro primer expositor, al ingeniero Camilo Borges, que bueno, ya quien se presentará, y bueno, y Alejandra Garzón, nuestra directora técnica, quien les hará una introducción sobre el por qué estamos hablando de este tema de metales pesados. Entonces, muchísimas gracias para todos y pues una muy feliz tarde. Gracias, Francisco. Bueno, entonces, por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a este espacio. Muchísimas gracias por la conexión, por aceptar esta convocatoria. Para nosotros como Eurofer Colombiana es muy grato tenerlos a todos y cada uno de ustedes. Digamos que voy a ahondar un poco del por qué presentar este tema de Webinar de metales pesados. Mi presentación es muy corta para luego dar paso a el ingeniero Camilo. Bueno, como introducción, entonces hablamos de metales pesados, ¿cierto? Creo que hay que tener claridad en lo que es un grupo de metales pesados y metaloides que tienen una alta masa atómica, ¿cierto? Pueden estar entre o mayor a 4,5 gramos por centímetro cúbico y pueden generar problemas de toxicidad incluso a bajas concentraciones. Y algo muy importante que queremos aclarar durante todas las fases de esta presentación es que se acumulan a lo largo de la cadena alimentaria y el problema acá es que no presentan degradación metabólica por organismos. Ustedes ven ahí los metales pesados más importantes. Tenemos el cromo, el cobalto, el níquel, el cadmio, el mercurio, el plomo y el arsénico. Y para todos quienes trabajamos en este momento en agricultura, sobre todo en frutas de agroexportación, de los elementos metales pesados de mayor atención son el cadmio y el plomo. ¿Por qué hacemos este webinar y por qué el tema de metales pesados está teniendo mayor relevancia en los últimos años? Y es debido a las exigencias de los mercados nacionales e internacionales, donde ya no solo es suficiente tener con una fruta de buen tamaño, de buena calidad, de buen sabor, sino también de inocuidad, sobre todo para esos países más exigentes, como lo es principalmente Europa, Estados Unidos, entre otros. Un reglamento de referencia para que ustedes lo tengan en cuenta, por ejemplo, es el de la Unión Europea del 2023, donde, por ejemplo, para plomo, para los diferentes cultivos como arándano, uchuva, aguacate o gulupa, tienen estos límites máximos permitidos en fruta. Y ustedes ven acá, entre paréntesis, una acotación bastante importante y es que ese límite máximo se aplica al peso fresco y solo a la parte comestible de la fruta. Entonces tenemos, por ejemplo, para el arándano 0,2 miligramos por kilogramo, para uchuva 0,1, para aguacate 0,10, al igual que para gulupa. Y para cadmio tenemos incluso restricciones muchísimo más exigentes de 0,03. Uno de los cultivos más importantes donde las regulaciones son mucho más fuertes es el cacao, porque tiende a tener una acumulación natural de este elemento que también, digamos, vamos a ver a lo largo de este webinar. Algo importante, por ejemplo, es que esto ya está pasando. Por ejemplo, en el 2025 se tienen diferentes hallazgos y alertas, 163 alertas asociadas con alimentos por la EFSA, que es la European Food Safety Authority. Entonces, por ejemplo, para Colombia, en lo que respecta al mercado, se tuvieron dos alertas de origen colombiano, es decir, específicamente para cadmio encontrado en diferentes lotes en aguacates. Tenemos 48 asociados con frutas y hortalizas a nivel mundial, 17 de Sudamérica, donde está Perú, Colombia, Chile y Venezuela, principalmente 15 de estas alertas asociadas con aguacate y, bueno, entre otras alertas. ¿Qué sucede? Que estas alertas van a condicionar mucho el mercado
del país que la presentó. Entonces, entender y analizar que, digamos, esto ya es una exigencia, que no se trata solo de tener un sello orgánico o de cumplir el requisito, sino que nos va a evitar o nos va a tener diferentes repercusiones para la fruta que estamos exportando. Importante y algo que vamos a revisar es que este proceso de acumulación de elementos y metales pesados en fruta es un proceso de bioacumulación, ¿cierto? Digamos que esa acumulación en fruta no corresponde a un evento puntual, no significa que si apliqué un fertilizante o apliqué una enmienda el mes pasado y la fruta que envié quedó trazada, fue por culpa de ese fertilizante o esa enmienda que apliqué hace un mes. Realmente es un proceso de bioacumulación donde vamos a tener el sistema suelo-planta y las cantidades de sus elementos disponibles pues van a ser diferentes teniendo en cuenta estas interacciones. Algo importante, como lo señalaba Francisco, que nosotros desde una casa matriz de fertilizantes y nutrición, es que hemos encontrado que el contenido en fruta y el contenido en fertilizante no son equivalentes y no deben analizarse desde la misma perspectiva y con los mismos equivalentes, ¿cierto? Entonces, los límites que traza, digamos, para frutas, ya sea aguacate, arándano, cacao, los traza el Estoy viendo límite de hombres. estímulo. También digamos que hay una generalidad por la Organización Mundial de la Salud, pero digamos que ese límite equivalente lo traza cada uno de los mercados y puede diferir dependiendo si vamos a exportar a Europa, Estados Unidos, entre otros. Mientras que el límite permitido en fertilizantes, cada país tiene su regulación. Desafortunadamente en Colombia, los entes regulatorios aún no tienen una tabla específica que regule el tema de contenido de metales pesados para los fertilizantes, pero nosotros como compañía trabajar con tres proveedores, donde encontramos un proveedor de Alemania, uno de Estados Unidos, e ICL, que es uno de los proveedores de más grande especialidad en el mundo. Nos regimos por una norma que se llama Bundesglabet, que es una norma alemana que es la más exigente en metales pesados. Entonces, como lo decía Francisco, para nosotros es un gusto, digamos, hacer estos escenarios porque consideramos que cada una de las materias primas que tenemos dentro de nuestro portafolio cumplen esa norma alemana de mayor exigencia, aunque en este momento Colombia no tenga una regulación estricta para los fertilizantes. Como parte de nuestro compromiso y responsabilidad, en Eurofer Colombiana entendemos que no solo la productividad debe ir de la mano de la inocuidad y la sostenibilidad, sino que debe tener un tema de materias primas, qué materias importar, qué materias pasar, distribuir y asesorar al agricultor. Y por supuesto, estas están alineadas con las exigencias actuales del mercado. Desde hace ya varios años, nosotros presentamos una cartilla en donde encontramos el contenido de metales pesados en el portafolio de Eurofer. Ustedes pueden ver ahí, por Entonces, por acá, ejemplo, uno de nuestros la fertilizantes presión de las más llantas quedan en 26, importantes. tanto adelante como atrás. Las llantas Espérenme un están a mitad de momento. vida. Yo ya tengo ahí listica la cotización para cuando. Listo, perdón. Entonces tenemos ahí la concentración de metales pesados, por ejemplo, en Blaucor Azul, uno de nuestros fertilizantes más importantes en el mercado, comparado con los límites permitidos de la norma alemana más exigente. Entonces, para todos quienes estamos en esta cadena, creo que debe ser un requisito solicitar esta información de manera abierta a los proveedores de fertilizantes. Para nosotros vamos a compartir esta información una vez, digamos, lleguemos a la sesión que ustedes van a encontrar que es de fertilizantes para que lo puedan revisar y pues digamos que tengamos esa vara con todos los fertilizantes e insumos agrícolas que incluimos dentro de la cadena productiva. Por supuesto, los objetivos de este webinar es generar una conversación técnica y actualizada sobre los metales pesados en la agricultura. Para nosotros su participación, su conocimiento también es muy importante y por eso damos un espacio de preguntas donde podamos interactuar con el chat para nutrir muchísimo más esta conversación. Los objetivos principales es comprender las fuentes de metales pesados en sus sistemas agrícolas, el impacto en los cultivos, tanto en la fisiología como en la inocuidad de los alimentos, analizar la interacción del suelo, planta, fertilización y algo muy importante que señalo, el manejo agronómico, ¿cierto? Revisar estrategias de diagnóstico y monitoreo para prevenir esa acumulación y por supuesto, parte de este webinar es presentarles a ustedes diferentes herramientas agronómicas orientadas a mejorar la producción agrícola más sostenible y alineada con las exigencias de exportación.
Teniendo en cuenta eso, vamos a manejar diferentes ejes temáticos, por lo que ustedes han visto que nuestra programación no está dividida en una sola charla, un solo día, porque suele ser complejo a veces abordar estas dinámicas en una sola franja. Entonces vamos a tener un eje temático que es suelo, ¿cierto? Como ese sistema vivo que regula el pool de metales pesados que podemos encontrar. Tenemos luego la planta, comprender la fisiología vegetal, su crecimiento, desarrollo, asimilación es clave para reducir la translocación hacia los órganos cosechables. Por supuesto, las entradas, una de ellas pueden ser los fertilizantes, que va a depender de la calidad de las materias primas con las que están fabricados. Y por supuesto, el manejo, que puede mitigar o puede aumentar el contenido de metales pesados dependiendo de las decisiones agronómicas que tomemos. Por entonces, acá tenemos la programación. Digamos que esto es también para invitarlos a que saquen ese espacio y podamos conectarnos en todas estas conversaciones. Arrancamos hoy, jueves 21 de mayo, con la dinámica de metales pesados en suelo, donde esperamos abordar todo el tema de movilidad, persistencia y formas químicas de los metales pesados, las fuentes de ingreso, ya sean de origen natural o antrópico, los factores que controlan su disponibilidad, como pH, materia orgánica, entre otros, y por supuesto esas estrategias de diagnóstico. Para el día de mañana tenemos las charlas un poco más temprano, por lo que es viernes y esperamos, digamos, que no corte con todas las actividades dentro de la finca o dentro de la empresa en la que ustedes estén. Vamos a tener la primera charla, dinámica de metales pesados en la planta. Acá abordaremos mecanismos de absorción y transporte de metales pesados, cómo se acumulan, ¿cierto? Cómo hablamos de esa bioacumulación, qué hace la planta cuando tiene metales pesados, cómo los sensa, cómo se detoxifica, y por supuesto las respuestas fisiológicas asociadas. Mañana tenemos dos charlas. La siguiente es el uso de ácidos húmicos y fúlbicos para el manejo de metales pesados. Acá abordaremos la capacidad para la complejación y quelación de metales pesados. Esta es una de las herramientas más importantes a la mano que tenemos para el tema de mitigar el efecto de los metales pesados, la disponibilidad, teniendo en cuenta factores como pH, materia orgánica y por supuesto criterios de uso y aplicación, que tiene que tener un buen ácido húmico para que funcione, cuáles hay en el mercado y cómo puedo tomar esa decisión agronómica. Eso sería esta semana. La siguiente semana arrancamos el lunes 25 de mayo con diagnóstico y manejo agronómico para reducir la contaminación de la fruta por metales pesados. Acá abordaremos temas como herramientas prácticas y criterios técnicos de diagnóstico, uso de tecnologías de eficiencia aumentada, cuáles son esas nuevas innovaciones que me permiten mitigar esta problemática en la fruta, manejo de pH, encalado, bacterias promotoras de crecimiento. Acá abordaremos todo esto en esta sesión. Y por supuesto, metales pesados en fertilizantes, ¿no? ¿Qué hace que un fertilizante tenga más o menos metales pesados dentro de su composición? ¿De dónde provienen ese origen de materias primas? ¿Cuáles son las normativas que pueden regir el tema de metales pesados en fertilizante? ¿Cuáles son esos procesos de refinamiento o control de calidad que deberían tener todos los fertilizantes e insumos agrícolas? Y por supuesto, algunos criterios prácticos de selección de los fertilizantes. Y el último día terminaremos con la charla de evaluación de metales pesados en laboratorio, tanto para fertilizante como para fruta, que será el martes 26 de mayo. Consideramos abordar este escenario teniendo en cuenta que enviar la fruta o enviar el fertilizante es una herramienta, pero como les mencionaba al principio, hemos encontrado en campo y con diferentes entidades que suelen ser equivalentes, pero realmente no es así. Entonces, acá vamos a hablar de técnicas de análisis para la determinación de metales pesados, cuáles son esos límites de detección, la exactitud con la que lo presenta y, por supuesto, y lo más importante, cómo yo interpreto sus resultados para tomar una decisión agronómica. Vamos a contar con diferentes conferencistas especialistas en cada uno de estos temas que les acabo de mencionar. El ingeniero Camilo Borges, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, que ya posteriormente les voy a introducir a cada uno dado su momento. Vamos a tener a Pedro Hoffman, que nos va a apoyar desde Chile, Francisco Alzante, gerente general de Eurofert. Tenemos a Rodrigo Ortega, doctor y especialista de Chile en todo el tema de suelos y nutrición vegetal.
Vamos a contar también con Rogelio Mardones, gerente de innovación y desarrollo de Compo Expert Chile, y Dani Rodríguez, director técnico comercial del laboratorio de Agrilab. Desde esta parte del equipo Eurofer vamos a estar Alejandra, quien soy yo, y Natalie, muy pendientes de sus preguntas, de su chat, intentando, digamos, cómo coordinar y ser moderadoras de esto para que sea una interacción bastante provechosa y práctica. Y por supuesto, agradecerles nuevamente pues la conexión. Voy a introducir entonces a el ingeniero Camilo Borges, que ya está conectado. Camilo Borges es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un magíster en suelos y nutrición de plantas de la Universidad de Sao Paulo y es fundador de 4C Agro. De pronto muchos de ustedes han tenido la posibilidad de conectarse a los diferentes cursos y herramientas que ha brindado desde un criterio técnico. Sus focos han sido principalmente el tema de suelos y nutrición de plantas y crear planes de fertilización eficiente de cultivos. Camilo cuenta con la experiencia en formulación de planes de manejo nutricional, desarrollo técnico de productos, enfocado principalmente a mejorar la productividad en las condiciones que estamos en Colombia en la conservación de suelos tropicales. Adicionalmente, como parte de la misión de 4C Agro, su empresa, pues es la capacitación de profesionales y empresas del sector agrícola, combinado con asesorías en campo para fortalecer todo el tema del conocimiento y mejorar la productividad. Entonces, pues doy paso a Camilo para que estén con él y bueno, estaremos pendiente en el chat para sus preguntas y demás. ¿Listo? Bueno, buenas Sí, tardes, ¿cómo Camilo, están? bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Aleja. Bien, gracias, todo bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es de gran agrado para mí estar aquí en un evento de Eurofert, la que fue mi casa profesional durante más de 4 años. Veo, Bienvenido nuevamente. gracias, veo muchos nombres conocidos, tanto de la etapa de Eurofert como la etapa ahorita de 4C Agro. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar todo el tema de dinámica de metales pesados en el suelo. No voy a continuar con mi presentación, tú ya lo hiciste mejor de lo que yo lo hubiera podido hacer. Entonces, pues voy a compartirles pantalla y, eh, y arrancamos. Sí, dale ahí para que te pueda dar como el permiso. Sí, ya te envío. Listo, Camilo. El audio. ¿Ya están viendo? No. Ah, no, todavía no. No, todavía no. Y ahora sí, yo creo que van a estar viendo. Está cargando. Ahora sí. Listo. Entonces, bueno, como para arrancar. Voy a hacer la charla. Si van teniendo preguntas, siéntanse en total libertad de hacerlas. Por favor, las pueden ir dejando en el chat. Y finalizando, pues, la intervención, ya procedemos con las preguntas. ¿Listo? Esto, pues, como para hacer un poco más fluida la charla, la capacitación. Y pues obviamente también vayan escribiéndolas para que pues no se les pasen ninguna de las dudas que puedan surgir. Créanme que si yo no sé alguna pregunta, pues seré honesto con ustedes, pero no me quedo con la duda, lo busco y después les hacemos llegar la respuesta. Entonces, siéntanse en libertad de preguntar lo que deseen, ¿vale? Listo, entonces, para iniciar es importantísimo tener muy presente cuál es ese problema de los metales pesados. Ya Alejandra nos dio un muy buen contexto de pues toda la problemática alrededor de ellos. Digamos que todo se resume o todo desemboca en los efectos tóxicos potenciales que pueden tener este tipo de elementos en el organismo. Entonces, puede generar diferentes tipos de daño en sistema renal, neurológico, diferentes formas. Y aunque estén, digamos, vigilados y en cierta medida, pues, regulados por, digamos, entidades como la Organización Mundial de la Salud, donde esos rangos permitidos van a variar en función del elemento, van a variar en función del cultivo. Digamos que estas son medidas como muy ya después de lo que ocurra, ¿sí? Nuestro reto, el principal reto de todos los que estamos acá, yo creo que pues tenemos ese interés, es disminuir
la probabilidad de ingreso y por ende bioacumulación del metal pesado a la planta. Haciendo eso, evitamos que el metal pesado entre a la cadena trófica, que pueda ser esa planta consumida por un animal y después por bueno, una vaca y después por nosotros. Todo eso se va acumulando. Entonces, nuestro mayor reto es este, aquí, en esta parte, impedir el ingreso. De manera natural, existen como muchos mecanismos en el sistema suelo-planta. Varios de esos vamos a estarlos revisando, pero pues bueno, antes, importantísimo recalcar nuevamente el tema de la bioacumulación de este tipo de elementos. No son unos elementos como algunos, digamos, contaminantes de origen orgánico que se pueden degradar. No, en este caso, los metales pesados no se van a degradar, se van a ir acumulando y eso pues hace que pasen de eslabón en eslabón en la cadena trófica. ¿Listo? Pero bueno, para entender todo muy bien, es necesario pues también que sepamos y tengamos claros algunos conceptos. Entonces, bueno, metales pesados, aquellos elementos inorgánicos, pues que pueden ser de ocurrencia natural, que tienen un peso atómico elevado y generan una toxicidad significativa. Ya, pues Alejandra nos comentó específicamente es como esas definiciones que encuadran a un metal pesado. Para nosotros hablar de remediación, se necesita un conocimiento muy profundo de este tipo de elementos por esa química particular que tienen. Esa persistencia ambiental hace pues que sea un tema de muchas aristas que se deban abordar todas, no es una solución de una vía, son de muchas vías y pues eso llevaría a una remediación exitosa. Esa persistencia ambiental, como les comentaba, es mucho más crítica que los contaminantes orgánicos, pues esto no se biodegradan. Importante como también tener claridad en algunos conceptos. Yo sé que la mayoría de las veces se habla, por ejemplo, de contaminación y polución de suelo como si fueran sinónimos, pero en sí, cuando hablamos de contaminación, se superan unos rangos naturales del elemento, ¿sí? Entonces, eh, supongamos, no sé, cadmio se tiene que estar en cierto rango para cierto tipo de suelo, pero cuando se superan estos rangos, ahí ya sería contaminación. Polución, cuando esa alta concentración me va a generar efectos adversos en la salud de organismos pues vivos. ¿Listo? Entonces, en polución ya hay un daño implícito en los organismos. Segundo, que acá tengo que correr. Ya. Especiación. Este concepto lo estaremos tocando mucho durante toda la charla. Básicamente es la forma química del metal. ¿Listo? Nosotros podemos tener el metal pesado en el suelo de muchas formas. De la forma que esté presente va a depender su movilidad en el suelo y su facilidad para que entre a la planta. Y obviamente pues la consecuente toxicidad. Entonces, especiación, forma química del elemento. Biodisponibilidad va a estar muy relacionada con la movilidad que tiene el metal, ya sea hacia acuíferos, que posteriormente pues pueden obviamente ser fuente de consumo para animales y para nosotros. Y también biodisponibilidad se refiere a esa movilidad que tiene el metal para entrar en la cadena trófica, para que la planta lo absorba y después nosotros lo consumimos, ahí ya entró en la cadena trófica. Entonces son como unos conceptos que debemos tener bien claros. ¿Listo? Los que más vamos a tocar, especiación, biodisponibilidad. Los metales pesados, digamos que hay muchas formas de agruparlos. La FAO propone una clasificación como en función del riesgo, de la facilidad con la que superen la barrera suelo-planta. Como les decía, la naturaleza tiene unos mecanismos ya
diseñados en su sabiduría, pues, que impiden o dificultan el normal paso de esos elementos hacia las plantas y hacia la cadena trófica, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el metal pesado puede saltar esa barrera más fácil, pues va a ser de un mayor riesgo. Entonces, por ejemplo, tenemos un primer grupo en el cual difícilmente se supera esa barrera porque son elementos de muy baja solubilidad en el suelo. Entonces, ustedes saben que la planta absorbe en solución, ¿sí? Absorbe la solución de suelo. Entonces, si no están en una fase soluble, simplemente pues el metal no va a entrar. Entonces, en este caso, el riesgo de que ingrese en la cadena trófica es muy bajo. Un segundo grupo, esa barrera sí, obviamente se puede superar, pero no es tan fácil superarla. ¿Cuál es como el principal mecanismo que se tiene naturalmente para que esto no suceda? El proceso de absorción. Más adelante lo vamos a ver en detalle, pero de una vez, para los que no estén muy familiarizados con el tema, absorción hace referencia como esa unión del ion con una superficie, ¿sí? Entonces, este segundo grupo se unen muy fuerte a los componentes del suelo, a los coloides del suelo. Entonces, no deja que salga tan fácil para que la raíz lo pueda tomar. Aquí el riesgo trófico pues sigue siendo relativamente bajo. Esta clasificación es bajo condiciones naturales. Cuando ya hay una intervención antrópica, pues ya esto se desarma un poco, pero sí hay unos que siguen como siendo particularmente peligrosos, como ya lo que son los grupos 3 y 4. En el grupo 3, ¿qué sucede? Tienen una movilidad en el suelo, ¿sí? Digamos que saltan un poco esa barrera de suelo a raíz, la planta los puede tomar, la planta los incorpora en sus funciones metabólicas, pero sucede una cosa, cuando se llega a una concentración del elemento que puede ser nocivo para el ser humano, la planta ya ha muerto. Entonces, digamos que ahí se corta esa posible entrada a la cadena trófica. Es decir, por ejemplo, antes de que el cobre sea tóxico para nosotros, llega a una concentración tóxica, para la planta ya la habrá acabado. Obviamente, en sus concentraciones adecuadas, pues la planta lo necesita para todos sus procesos. Pero cuando se excede, pues ahí se corta. Y hay un cuarto grupo que son los de mayor riesgo. Principalmente hablamos de cadmio y hablamos de arsénico con un asterisco ahí, porque ese asterisco hace referencia al arsénico principalmente en temas de sistemas de arroz bajo inundación. Entonces, este grupo número 4 supera fácilmente la barrera. Digamos que no hay un proceso, una condición preponderante en el suelo que haga que no sea absorbido por la planta. En la planta tampoco hay una condición que haga que, pues por ejemplo, como el grupo 3 que si se llega a X concentración ya se va a ver afectado, sino que en este caso son nutrientes que fácilmente van a llegar a órganos cosechables de las plantas. Hay plantas que van a tener mayor afinidad por algunos de estos elementos y pues claramente constituyen un mayor riesgo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo pueden llegar estos metales pesados al suelo? Esta contaminación lo podemos dividir en dos grandes grupos. Fuentes naturales, fuentes antropogénicas. ¿Ok? Las fuentes naturales, que incluyen erosión, temperismo natural de las rocas, van a haber de estos metales inmersos en la estructura de las rocas que cada vez que va sufriendo procesos de intemperismo, pues van saliendo y van entrando a contaminar el suelo. Estas fuentes naturales, digamos que donde más se presenta, de nuevo, la naturaleza se ha encargado como de levantar esas barreras
para que no ingrese tan fácil en la cadena trófica. Digamos que cuando el suelo no tiene una intervención humana muy fuerte y la fuente de contaminación es de origen natural, el suelo tiene mucha resiliencia para poder volver a poner esos metales pesados en formas no disponibles para la planta. Ahora, con las fuentes antropogénicas, tenemos agricultura, tenemos minería, tenemos industria, que pueden llegar pues por diferentes vías. Digamos que en el caso de agricultura es importantísimo ponerle el foco al tema fertilizantes, que pues entiendo es una parte, es una charla completa de este seminario, entonces pues por obvias razones no voy a profundizar ahí. Puede llegar por tema de enmiendas, que digamos que a diferencia del tema de fertilizantes, donde hay una gran parte del cuidado de la calidad va a depender como tal de esos procesos industriales y demás, en las enmiendas, por ser en gran medida de origen natural, digamos que el mayor la mejor estrategia o la más utilizada para controlar la calidad, pues sería hacer los respectivos análisis de cada lote de enmienda. Pero ahí es importantísimo tener eso muy presente, sobre todo con enmiendas como el fosfoyeso. El fosfoyeso es un subproducto de la fabricación de fertilizantes fosfatados. Y en esa fabricación de fertilizantes fosfatados, la materia prima es roca fosfórica. Esa roca fosfórica es un vehículo de gran importancia para llevar metales pesados al suelo. Entonces, claramente, si ese fosfoyeso viene de un proceso en el cual la roca fosfórica tenía altos niveles de cadmio, que es como el más problemático cuando hablamos de fosfatados, la probabilidad de que ese fosfoyeso que yo después voy a aplicar queriendo solucionar un problema, la probabilidad de que tenga altos niveles de cadmio, pues va a ser alta. Entonces, esas son como las fuentes. ¿Listo? Ahora, listo. Llegó por X o Y manera. Llegó por fuente natural, llegó por fuente antropogénica, pero llegó. Ahí debemos entender cómo es esa dinámica y cómo vamos a encontrar el ion en el suelo. El metal pesado, para ser más específicos. Podemos encontrarlos como iones libres, que esta sería la forma más peligrosa, porque esos iones libres van a estar ¿en qué? En la solución del suelo. Es decir, que la planta los va a poder tomar mucho más fácil, de manera inmediata, pues. Ahora, podemos tener plomo, mercurio, cadmio, bueno, diferentes metales pesados en esa forma. Es la más peligrosa, la de mayor biodisponibilidad. También podemos tener ese metal pesado formando complejos con cierto tipo de ligandos. Esos ligandos van a ser como el compuesto orgánico o inorgánico que va a formar el complejo con el metal pesado. Entonces, cuando hablamos de ligandos inorgánicos, básicamente es que el metal pesado, carga positiva, se unió a un ion de carga negativa y va a formar una sal que precipita. ¿Listo? Entonces puede formar complejos con hidróxidos, con carbonatos. Digamos que en cierta medida esto puede ser reversible. Me explico. Yo hago una aplicación de enmienda para subir el pH e intentar precipitar esos metales pesados como carbonatos, como hidróxidos, y resulta que hice la enmienda y no volví a corregir el suelo en 3 4 años. El suelo tiene memoria y esa memoria intenta volver a lo que él fue. Entonces va a volver a tener procesos de acidificación y al acidificarse otra vez vuelve a liberarse.
También con esos ligandos inorgánicos se pueden formar complejos específicos o no específicos con arcillas, que eso vamos a hablar más adelante, que van a tener diferente fuerza, ¿sí? Entonces, de todas maneras, fórmese complejos específicos o no específicos, lo que primero se da es esa atracción electrostática. La carga negativa que está en el coloide trayendo la carga positiva. Los polos opuestos se van a atraer. Y ya después de que se da esa atracción, se pueden generar diferentes tipos de complejos. Tenemos también otro tipo de ligandos, que son los orgánicos, que esos casi que o muy poco se les voltea a mirar o se les da la importancia adecuada dentro de esa estrategia integral que debe haber para el manejo de metales pesados. Entonces, con estos ligandos tenemos que se pueden formar compuestos solubles con tipos de carbono orgánico disuelto. Entonces, ¿qué va a suceder? El metal pesado, de nuevo carga positiva, forma un compuesto soluble, organomineral, que ese ligando orgánico le va a quitar carga. Entonces hace que se pueda lavar más fácil. O también con compuestos orgánicos de mayor estructura se pueden formar complejos supremamente estables de tal manera pues que la planta ya no los pueda tomar. Entonces, acá es importantísimo la diversidad de grupos funcionales que tenga esa materia orgánica. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, aminas, fenoles, carboxilos reaccionando con esos metales pesados. Son varias manos intentando agarrar ese metal pesado con los compuestos orgánicos. Eso hace que yo tenga un abanico de posibilidades para ir neutralizando. ¿Listo? Entonces, aquí recalco, la biodisponibilidad de esos metales pesados depende de las interacciones con las condiciones y componentes del suelo. El hecho de que yo tenga un metal pesado en el suelo no quiere decir que ya se acabó todo, que ya no hay solución. No. En sí, el peligro máximo es cuando el metal pesado está como ion libre que la planta lo puede tomar. Nuestro objetivo es ponerlo a formar complejos, sea con ligandos inorgánicos, sea con ligandos orgánicos, sea con arcillas, sea con componentes orgánicos, que es lo que vamos a ir viendo. pH, yo creo que digamos que es una de las, si no la condición que más se ha trabajado para disminuir el impacto de metales pesados, disminuir la biodisponibilidad de esos metales pesados en los cultivos. Sabemos que a medida que va aumentando el pH, va disminuyendo la solubilidad del metal pesado, salvo caso arsénico. El arsénico es un caso especial porque él va aumentando su disponibilidad cuando va aumentando el pH. Quitando ese, todos los demás aumenta pH, condiciones alcalinas tendientes a la neutralidad, disminuye la solubilidad. Pero también hay un efecto indirecto. ¿Cuál es? Nosotros podemos tener en los coloides del suelo el metal absorbido. Acá está, acá pegado al coloide del suelo, ¿sí? Retenido temporalmente, parcialmente, por una carga negativa, sea de origen mineral, sea de origen orgánico, pero está ahí. Acuérdense, el peligro es que llegue acá. Ahí está retenido, todavía no ha llegado. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo una condición de suelo ácido, yo voy a tener una alta concentración de hidrogeniones. ¿Sí? Por definición, a mayor concentración de hidrogeniones en solución, menor el pH, más acidez. Entonces, cuando yo tengo esa alta concentración,
Además del efecto que veíamos ahorita de solubilizar lo que ya estaba precipitado, se me puede dar esto. Llega ese hidrogenión, empuja el cadmio, digamos en este caso en el ejemplo, y lo bota para la solución. Ahí la raíz lo va a tomar y empezamos a tener problemas. ¿Listo? Entonces, ese es como otro efecto del pH, no solo el tema de la solubilidad. Potencial redox. Básicamente, ese potencial redox, la capacidad reductora y oxidativa del suelo. Recordemos que condiciones reductoras hacemos referencia a condiciones de baja aireación, de saturación hídrica. Condiciones oxidativas, condiciones de buena aireación. Entonces, cuando hay variaciones en este potencial redox, hay diferentes tipos de posibilidades o de reacciones o de transformaciones, mejor, que yo puedo tener con los metales pesados. Digamos que no hay un patrón común en este caso. Va a haber cambios del estado de oxidación. Entonces, si se oxida hay pérdida de electrones. Si se reduce hay ganancia de electrones. Eso me genera una reactividad que va a estar como buscando, uniéndose, mirando con quién se une ese metal pesado, va a afectar también su solubilidad para bien o para mal, y también va a afectar para bien o para mal la potencial toxicidad. Entonces, cuando uno entra a condiciones reductoras, supongamos entonces, bueno, acá tenemos diferentes procesos que se van dando a medida que va aumentando la saturación de agua en el suelo. Entonces, hay procesos, digamos la desnitrificación en condiciones anaeróbicas, en condiciones aeróbicas, la nitrificación, y a medida que va aumentando esa saturación, van predominando cierto tipo de procesos. Aquí este es muy importante porque este se convierte como en un aliado en la lucha para disminuir la biodisponibilidad, que es la reducción del sulfato. Esa reducción del sulfato produce sulfuros que ya después van a reaccionar con el metal pesado, alterando su biodisponibilidad. ¿Qué pasa cuando el suelo se satura de agua? Entonces, si en el suelo tenemos óxidos de hierro, óxidos de manganeso, estos se van a reducir, ¿sí? Estos van a ganar electrones. Van a perder su conformación. Estos óxidos normalmente, en condiciones de buena aireación, van a tener cargas negativas libres que van a atrapar el metal pesado. Cuando sube la saturación hídrica, como que pierden esa estructura y se les voló el metal pesado. Se liberó y ya puede dar problema. Pero ¿qué pasa también? Cuando el suelo se satura de agua, esas condiciones reductoras tienden a generar un aumento de pH. ¿Y qué vimos con el aumento de pH? Que a medida que aumenta, se precipitan metales pesados. Entonces ahí ya tenemos como dos caminos que se pueden tomar. Otro camino, se puede descomponer la materia orgánica que previamente estaba formando compuestos estables y libera esos metales pesados. O también esos sulfuros que les mostraba ahorita, que se formaron por la transformación del sulfato, se van a unir al cadmio, por ejemplo. Entonces, sulfuro de cadmio, precipitó, nos quitamos el problema. Sulfuro de plomo, precipitó, nos quitamos el problema. Entonces, vean ustedes que en condiciones de alta saturación no hay un proceso, no podemos decir pues con contundencia, bueno, no, se aumenta la disponibilidad de metales pesados o se disminuye. No, eso va a depender de muchísimos factores. Es muy difícil predecir ese cambio en la disponibilidad en condiciones reductoras, salvo el arsénico. En el arsénico, sí sabemos que se dispara. ¿Listo?
porque por naturaleza el arsénico va a estar más soluble en pHs altos, que son los que se propician con condiciones reductoras. Entonces, eso es bien importante. Ahora, ¿qué pasa cuando el suelo se seca? Cuando el suelo se seca, estos óxidos de hierro, aluminio, digamos, para los que nos acompañan de zonas como los llanos orientales, esos oxisoles, sultisoles que predominan este tipo de arcillas, en ambientes aeróbicos, en ambientes de buena aireación, van a recuperar sus cargas negativas, entonces van a absorber el metal pesado, lo van a retener en su estructura. Por otra parte, los sulfuros, vuelve a haber aireación, vuelven y se convierten en sulfato. Entonces ya, si antes tenía un sulfuro, potencialmente un sulfuro de cadmio, por ejemplo, ya voy a tener un sulfato de cadmio, que ese se puede disociar fácilmente. Entonces va a haber otra vez disponibilidad del metal pesado. Entonces, esas dos, digamos que son como las dos condiciones que tradicionalmente más han recibido atención para el manejo de metales pesados. Hay otros tipos de interacciones que son las que vamos a revisar aquí, que también merecen estudio, análisis, para poder darle el giro en algunos manejos y disminuir la biodisponibilidad de los metales pesados. Entonces, ¿qué sucede? Esa inmovilización o biodisponibilidad van a estar regulados en gran medida por lo que sucede en las microinterfaces del suelo. ¿A qué me refiero con esas microinterfaces? Son esas zonas de nivel microscópico en las que converge lo mineral, lo biológico, lo químico, lo orgánico en el suelo. ¿Dónde converge todo eso? En las arcillas y en los coloides orgánicos. En gran medida, y pues también ahí entrarían microorganismos. Digamos que esa condición de escala ahí también entraría. Entonces, si yo consigo entender en una mejor medida estas interacciones, yo voy a poder predecir mejor cómo va a comportarse el metal pesado. ¿Qué tan probable va a ser que llegue a la raíz? ¿O qué tan probable es que con el manejo yo pueda ir estableciendo barreras para que no llegue tan fácil? ¿Listo? Entonces, bueno, claridad nuevamente, absorción, el ion retenido en la superficie. Vamos a hablar de absorción a arcilla, vamos a hablar de absorción a materia orgánica. Diferente, ojo, diferente a absorción. Absorción ya ingresa al cuerpo, pues, del que se esté hablando. Ya va a ser parte de su integridad. ¿Listo? Absorción está por fuera. Que ahí es donde se da en gran medida esas interacciones. Entonces, cuando hablamos de lo de la textura, bueno, sabemos que esa textura va a depender de los contenidos de arena, de limo, de arcilla en el suelo, pero en sí, el gran modulador, tanto de la parte de metales pesados como de la disponibilidad de nutrientes, va a ser la arcilla. Dependiendo del tipo de arcilla, va a haber una capacidad máxima de absorción. Va a haber una capacidad máxima en la cual ese mineral de arcilla retenga en su superficie elementos pesados. Por ejemplo, la caulinita retiene mucho menos cadmio que la masmorillonita. ¿Eso qué quiere decir? En suelos dominados por caulinita, el riesgo de que yo, a la luz de esta información hasta ahora, el riesgo de que se desprenda ese cadmio, digamos que el punto naranja sea el cadmio, y vaya a alimentar la solución de suelo, pues es mayor porque no tiene tantos espacios. No hay sillas suficientes para tanto cadmio. La masmorillonita sí tiene suficientes sillas, suficientes espacios para irlos reteniendo. Caso plomo, similar. Caulinita, por ejemplo, va a tener
una menor capacidad máxima de absorción, tiene menos cargas disponibles que la masmorillonita. Entonces ahí nos va quedando también un mensaje. A mayor capacidad de intercambio catiónico que tenga la arcilla, mayor capacidad de absorción de ese elemento, por lo menos en masa. ¿Listo? Ahora, importantísimo, importantísimo lo siguiente. Es necesario también hacerle zoom, poner el foco, la lupa, en qué tipo de interacción se está generando entre ese metal pesado y la superficie. Porque listo, puedo tener muchas sillas, pero puede que sea más fácil para el cadmio salir en unas condiciones o en otras. Entonces, si nosotros le ponemos la lupa al tipo de enlaces que se pueden generar acá, vamos a darnos cuenta que hay dos tipos de enlaces. Unos que se llaman absorción no específica, también llamado complejo de esfera externa, y otros que se llaman complejos de esfera interna, que son de absorción específica. Viendo ustedes estos esquemas, piensen, si quieren escríbanlo, cuál sería el tipo de complejo que retendría más fuerte el metal pesado para que no pase a la solución de suelo. Analicen y ya les cuento por qué esto es importante en términos de manejo. Resulta que los coloides del suelo, en resumidas cuentas, estas arcillas y los coloides y el componente orgánico, listo, tiene cargas negativas, ¿cierto? Que es lo que determina la capacidad de intercambio catiónico. Ahora, estos coloides pueden tener cargas constantes o pueden tener cargas variables, también llamadas cargas dependientes de pH. ¿Qué sucede? Las cargas dependientes de pH, mucha atención, a medida que yo voy subiendo el pH de mi suelo, se van formando. A medida que voy corrigiendo la acidez, yo voy liberando más cargas para potencialmente poder retener ese metal pesado en el suelo. Fíjense ustedes que en algunos esa participación de la carga dependiente es muchísimo mayor dentro del total que en otras. Por ejemplo, en los orgánicos, pues casi que todo es dependiente de pH. Caulinita, óxidos de hierro, óxidos de aluminio, casi que todo es dependiente de pH. Alófanas, casi que todo es dependiente de pH. Es decir, las cargas fijas, que por decirlo así, son las con las que viene de fábrica el suelo, esa participación es muy poca. Ahora, en otro tipo de arcillas, como las vermiculitas, que son esas arcillas que dan ese carácter expansivo a los suelos, esos que se agrietan y se compactan ante los cambios de humedad, casi que son solo cargas constantes. ¿Qué pasa? En las cargas fijas predomina complejos de esfera externa. Por el esquema, yo creo o esperaría que ustedes hayan asociado que es un enlace más débil, que se va a soltar más rápido ese ion y va a ir a parar a la solución de suelo. En las cargas variables se forman predominantemente complejos de esfera interna, o sea, mucho más estables. La probabilidad de que esto se rompa y se libere ese metal pesado es menor. Entonces, ¿qué utilidad, qué aplicación práctica yo le puedo dar a esto? Corrección de suelo, corrección de acidez en oxisoles, ultisoles y andisoles, principalmente.
nos va a dar doble beneficio en términos de disponibilidad de metales pesados. Primero, nos va a disminuir la solubilidad vía precipitación. Y segundo, van a liberarse cargas que forman complejos más fuertes con el metal pesado. Van a formarse cargas variables que forman complejos más fuertes y por ende la biodisponibilidad del metal disminuye. ¿Listo? Bueno, otro componente de estas interfaces, materia orgánica. Solo como por tener un recorderis de lo que es en sí la materia orgánica, van a ser todos esos derivados de origen vegetal y animal que son incorporados al suelo o dispuestos en su superficie y que van a estar en diferentes estados de descomposición. Esta definición excluye la parte aérea de las plantas. Eso no entraría como tal dentro de esa definición. ¿Por qué hago hincapié en la definición? Porque vamos a recalcar algunos tipos de materia orgánica, cómo influye en el tema de la biodisponibilidad. No es hablar de manera genérica la materia orgánica. Pues si uno quiere pasarle el mensaje de una manera muy sencilla a alguien, sí, listo, la materia orgánica me ayuda a disminuir biodisponibilidad de metales pesados. Pero si queremos empezar a hilar más fino, pues ya vamos a ver, dependiendo del tipo de materia orgánica, cómo se va comportando. Entonces, bueno, primero las sustancias húmicas. Acá importante tener en cuenta que esas sustancias húmicas van a formarse a partir de restos vegetales. Esos restos vegetales, constituidos por carbohidratos, proteínas, pigmentos, bueno, etcétera, y lignina, importantísimo dentro de esa formación de sustancias húmicas, van a tener una constante transformación por parte de los microorganismos. Esa transformación va a ser una ida y vuelta de síntesis de degradación, síntesis de degradación. Degrada una molécula para que con parte de lo que se degradó formar una nueva. Eso nuevo que se formó vuelve y se degrada. Todo eso va dando un carácter estable a la materia orgánica, un carácter de una estructura muy robusta, muy compleja. ¿Qué son las sustancias húmicas? Esas sustancias húmicas tienden a formar ¿de qué? Complejos muy estables. Esfera interna. ¿Listo? Aquí va a depender también, no todas las sustancias húmicas forman o tienen el potencial de formar los mismos tipos de complejos. Eso va a depender muchísimo de la diversidad de grupos funcionales. Pero pues bueno, no me voy a quedar mucho, no me voy a quedar más en este tema porque pues ya hace parte de una de las charlas de mañana pues para que ustedes se puedan conectar y profundizar en esto. Por ahora el mensaje es que las sustancias súmicas forman complejos muy estables con la materia orgánica. Tenemos otro tipo de materia orgánica. Cuando uno estudia la materia orgánica, digamos que puede haber su superposición en algunas definiciones. Me explico. Yo puedo tener compuestos que hacen parte de carbono orgánico disuelto, pero que también hacen parte de una clasificación que se llama ácidos fúlvicos, ¿sí? En este caso, hablando de el carbono orgánico disuelto, más específicamente, aquel carbono orgánico que viene de la exudación de las raíces, casi que una tercera parte de lo que la planta sintetiza en azúcares vía fotosíntesis es exudado vía raíces para dinamizar esa relación con los microorganismos y pues con toda la parte de los elementos en el suelo. Entonces, ese carbono orgánico disuelto, por tener una alta diversidad de grupos funcionales, también tiende a agarrar a varias manos esos metales pesados. Y eso, obviamente, genera una reconfiguración en la química del metal pesado
que pues va a hacerlo menos biodisponible. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta eso. Todo lo que yo pueda promover para mejorar la exudación de raíces, de compuestos orgánicos de raíces, va a ayudar también a quitarle carácter biodisponible al metal pesado. Hay otro tipo de materia orgánica, que es la materia orgánica particulada. Esta materia orgánica particulada básicamente son fragmentos vegetales que no han tenido interacción todavía con la fracción mineral del suelo. Digamos que el tipo de materia orgánica que ya tuvo interacción con esa fase mineral se llama materia orgánica asociada a minerales. Esta no, esta básicamente es residuos de diferentes tamaños, desde macroscópicos hasta microscópicos, que por su naturaleza química, la naturaleza de las paredes celulares, la naturaleza de los compuestos que hacen parte de toda la estructura vegetal, tiene cargas negativas. Esa materia orgánica, la materia orgánica, tiene cargas que van a ayudar a que el metal pesado se una y forme diferentes tipos de enlaces. A menor tamaño de la partícula, de esa materia orgánica particulada, mayor absorción del metal pesado. ¿Yo cómo logro un menor tamaño? No es por vías antrópicas, picando, cortando, no, porque eso todavía sigue siendo macro a la larga. Obviamente, entre más fino, pues va a ayudar más el proceso. Pero, ¿cómo hago yo para tener un menor tamaño? Biología del suelo. Un suelo saludable es un suelo con alta actividad de macroorganismos, microorganismos, que va a acelerar esa disminución de tamaño y por ende va a ser más fácil la absorción. Vamos, hay muchos estudios que hacen bioremediación aplicando materia orgánica, fuentes vegetales, sobre todo ricos en lignina, para generar eso, esa absorción del metal pesado. Hay un estudio muy interesante, por ejemplo, que hacen aplicaciones de, de biomasa del fique. Es altísimo en lignina y tiene unos resultados bien interesantes porque esas cargas negativas que se van generando van reteniendo el metal pesado. Entonces, ¿qué aplicación práctica tenemos acá? Aplicación de materia orgánica exógena, no la que estoy produciendo en mi suelo solamente, sino pues también lo que yo estoy llevando desde afuera me va a ayudar a aumentar esa materia orgánica particulada. Y obviamente toda la biomasa que yo genere en el suelo, que crezca en ese suelo, va a ser materia prima para esa materia orgánica particulada. Entonces, ¿yo cómo voy a generar biomasa de calidad que alimente ese reservorio gigante de materia orgánica particulada? Diversidad de cultivos, rotación de cultivos. Si en las calles puedo aprovechar para meter cultivos, hagámoslo. Un manejo racional de arbences, no dejar suelo desnudo. Todo lo que me favorezca diversidad de biomasa va a ayudar a aumentar la reserva de materia orgánica particulada. A mayor materia orgánica particulada, menos metales pesados en la solución de suelo, menor biodisponibilidad. Otro componente importante, los microorganismos. Digamos, en el caso de las bacterias, además de alterar como su entorno con todo el metabolismo, todos esos beneficios que le proporcionan a las plantas,
también generan un papel importante en este tema de los metales pesados. Sucede que en su superficie celular también hay cargas negativas, a las cuales pueden quedar absorbidos los metales pesados. Hay estudios con Pseudomonas putida, con Bacillus thuringiensis, que muestran que sí tienen ese poder de retener, de sacar el metal pesado de la solución y retenerlo ahí. ¿Listo? Ahora, también pueden formar complejos con las arcillas que potencializa esa capacidad de absorción del mineral. Entonces, también no es cuestión de mirar solo la arcilla o solo el metal pesado, perdón, la bacteria, sino esa sinergia que se genera entre los dos. Dentro de la parte microbiológica, ¿qué tenemos? Interacciones con hongos también. ¿Listo? Y aquí los reyes de todo esto son las micorrizas, o las reinas más bien son las micorrizas. ¿Por qué? Sucede que pues además de que esas micorrizas establecen esa extensión del sistema de raíz, se convierten en ese aliado para llevar más nutrientes, para llevar más agua, tienen una particularidad y es que por su química de las paredes celulares pueden absorber hasta 20 veces más cadmio que la raíz. Entonces, si yo tengo un suelo saludable, un suelo donde se han establecido exitosamente las micorrizas y hay problemas de cadmio, ese cadmio va a quedar fuertemente retenido a la superficie de la micorriza. No va a ser transportado hasta la raíz, sino que queda ahí pegado. No alcanzó a entrar, quedó ahí pegado. ¿Qué mensaje me da esto? Todo lo que afecte establecimiento de micorrizas, pues también me está abriendo la posibilidad a que el cadmio tenga una entrada más fácil a la raíz. Entonces, por ejemplo, fertilizaciones excesivas de fósforo, excesivas de nitrógeno, condiciones muy fuertes de acidez, todo eso afecta el establecimiento de las micorrizas. Bueno, me adelanté aquí en esta diapositiva. Todas las condiciones que afecten ese equilibrio microbiológico van a afectar o van a aumentar la posibilidad de que el metal pesado rompa la barrera. Acuérdense que nuestra misión, la que tenemos más a la mano hoy, es construir esa barrera que no se rompa tan fácil. ¿Listo? Bueno, una cosa bien importante también. Nosotros tenemos esa fracción mineral compuesta por arena, limo, arcilla, pero esa fracción mineral sin un componente orgánico, pues no es nada, es solo polvo, ¿sí? Ese componente orgánico va a ser el que funcione como un aglomerante para formar lo que conocemos como los agregados del suelo. Ese componente orgánico, vía residuos vegetales, ese componente orgánico, vía bacterias, ya acabamos de ver, y ese componente orgánico, vía hongos, micorrizas, todo eso me forman agregados. Muchos agregados me van a formar lo que es la estructura del suelo. Entonces, canales de aireación, canales de transporte de agua. Un suelo sin estructura es un suelo donde estos agregados no van a tener estabilidad. Es un suelo donde la microbiota va a estar muy afectada y pues ya vimos todas las
implicaciones positivas que tiene un suelo equilibrado microbiológicamente. Estos agregados claramente van a estar conectados por esa red de micorrizas y ahí, cuando yo tengo una estabilidad estructural fuerte, también disminuye la biodisponibilidad del metal pesado. Cuando yo tengo unos agregados lo suficientemente estables, yo voy a tener barrera de tipo microbiológico, barrera de tipo mineral, barrera de tipo bioquímico, que va a dificultar que ese metal pesado vaya a solución. ¿Qué sucede ahí? Resulta que desafortunadamente los métodos de determinación de metales pesados hoy son incapaces de capturar esa interacción que se genera en estos agregados. ¿Por qué? Cuando la muestra llega, lo primero que se hace es destruir, ¿cierto? Se macera, se seca, entonces no vamos a tener un conocimiento en sí como al detalle de cómo era esa especiación del metal pesado en estos agregados, de cómo era ese complejo que se estaba formando. Normalmente, a nivel de laboratorio, lo que más se usa para metales pesados son esos, como unas determinaciones de un pseudo total del metal pesado. Implícitamente, ¿qué me está diciendo ese pseudo total? Está incluyendo formas disponibles, iones libres y también complejos, porque eso es una digestión ácida muy fuerte que se hace y que hace que se rompan todos esos enlaces que se venían formando y me da eso el total, pero no me da muchas luces de la biodisponibilidad. De pronto, más luces de biodisponibilidad me va a dar métodos que utilicen quelatos, como DTPA, por ejemplo. Esos me van a dar más luces. Pero de todas maneras, ninguno llega a capturar esas interacciones que se generan. Para allá, pues está apuntando toda la investigación agrícola, para allá ojalá en el mediano plazo pues se tengan soluciones a nivel comercial para diagnóstico como más integral de este tema de los metales pesados en el suelo. Entonces, una aplicación práctica. Todas las prácticas regenerativas por definición favorecen la agregación y estructura del suelo. Todo lo que yo haga de prácticas regenerativas tiene que tener un impacto en la estabilidad de esos agregados. Entonces, temas de labranza mínima o cero, diversificación de cultivos, cobertura vegetal del suelo, siempre mantener raíces vivas va a favorecer la conformación de agregados. Y eso me disminuye la biodisponibilidad de metales pesados. Entonces, sistemas con manejos intensivos, de mecanización intensiva y todo eso, son sistemas más susceptibles a tener problemas con metales pesados. Finalmente, la presencia de metal pesado en el suelo no es sinónimo de peligro per se. Obviamente, prende una alarma, pero la especiación, la forma que tenga ese metal pesado, es la que va a marcar la biodisponibilidad. ¿Listo? Y lo otro es que el todo es más importante que la suma de las partes. Sí, el tipo de arcilla me genera un efecto en la biodisponibilidad. Sí, la materia orgánica particulada me genera un efecto en la biodisponibilidad. El microorganismo me genera un efecto en la biodisponibilidad. Pero cuando yo lo tengo todo en un conjunto, funcionando sinérgicamente, esa barrera que se ha construido es mucho más fuerte para impedir la entrada del metal pesado a la cadena trófica. ¿Listo? Entonces, eso era lo que tenía para compartir. Eh, Cuéntenme si tienen alguna pregunta. Por ahí veo una.
Creo que sí, por hasta ahora una pregunta y muchísimas gracias. Camilo, muchas gracias por tu presentación. Bueno, voy a leer la pregunta del chat. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, puede levantar la mano o escribirla. Y bueno, no sé si tú igual también la puedes ver, Sí, pero se sí, ya lo refiere estoy viendo. a, dice, no es conveniente aplicar directamente al suelo como enmienda roca fosfórica por el contenido de metales pesados. Bueno, buena pregunta. Digamos que sería como muy tajante de mi parte decir que no sea conveniente, ¿sí? Yo creo que lo que no es conveniente es aplicar roca fosfórica sin tener conocimiento de las características que tenga este insumo. No todas las rocas fosfóricas tienen la misma concentración de metales pesados. Dependiendo de su origen, va a cambiar esa concentración. Digamos, rocas fosfóricas de origen ígneo tienen menor concentración de cadmio que rocas fosfóricas de origen sedimentario. Pero pues bueno, las reservas mundiales de origen sedimentario son más del 90% del total. Pero aún así, dentro de esas de origen sedimentario, va a haber minas, va a haber lotes, va a haber vetas con diferentes contenidos. ¿Cuál es la recomendación? Siempre, siempre solicitar el análisis de metales pesados si ustedes quieren aplicar una roca fosfórica. Yo personalmente, en asesorías, si yo requiero hacer una fertilización correctiva de fósforo, yo recomiendo roca fosfórica siempre y cuando el contenido de cadmio esté por debajo de 2 3 partes por millón. Si no, no aplico. He tenido casos en que productores que asesoro pedimos el análisis al proveedor y son rocas fosfóricas de 20 partes por millón, nos hemos encontrado 15, otras ya más bajito. Entonces, es importantísimo pedir esa información y tener muy claro que no es que la pedí una vez y nunca y ya no es necesario volverlas a pedir, ¿por qué no? Ellos van a tener diferentes lotes que puede ir cambiando. No deja de ser un recurso natural que va a tener variabilidad. Entonces, importante eso. Listo, Camilo. Acá hay otra pregunta de Jennifer. Dice lo siguiente. En caso de tener aluminio y hierro alto, ¿cómo deberían estar los árboles y cómo se manejaría? Creo que Jennifer se refiere a cómo es la sintomatología en los árboles. No sé si Jennifer te refieres a aguacate principalmente. ¿Cómo deberían verse? Y en dado caso de que se presente, ¿cómo se manejaría? Creo que es así, Jennifer. Si puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta con mejor claridad, quedamos atentos o la pude hacer bien. Bueno, creo que no. Vale. Yo creo que es Entonces eso, respondo Camilo, con, como sí, sí, listo. dale. Jennifer, digamos que normalmente el aluminio genera una sintomatología en raíz, que es un atrofiamiento de la raíz, un engrosamiento, se vuelve el tejido como de un carácter como corchoso, principalmente en las puntas de raíces. ¿Listo? Entonces digamos que ese sería una sintomatología clásica. Ahora, también me puede generar efectos indirectos, esa toxicidad por aluminio. ¿Cuáles? Una deficiencia cruzada, por decirlo así, de boro, de calcio, porque en esos puntos más susceptibles a la toxicidad por aluminio es donde más se va a estar absorbiendo boro, se va a estar absorbiendo calcio. Entonces, esa es una forma. En el tema del hierro, digamos que podemos tener desbalances con otros elementos como el manganeso. Generalmente cuando yo tengo altos niveles de hierro, los niveles de manganeso tienden a estar bajos en tejido porque compiten. ¿Listo?
Listo, Camilo. Bueno, Jennifer nos contestó que su pregunta estaba relacionada con aguacate Lorena. Y creo que acá, Camilo, sería, yo creo que es como recolectar un poco de lo que mencionaste, pero digamos, en dado caso que se presente aluminio y hierro en el aguacate Lorena, desde tu perspectiva, ¿cómo lo manejarías? Ok, listo. Sí, me faltó esa partecita de cómo se manejaría. Gracias, Aleja. Bueno, Dale. corrección de acidez indispensable. Yo hago mucho hincapié en que cuando tenemos problemas de aluminio, no es suficiente conocer los primeros 20 centímetros de suelo, sino yo necesito saber cómo está el tema de aluminio hacia abajo, 20, 40. ¿Por qué? Porque un aluminio tóxico aquí abajo no deja crecer la raíz en profundidad. Y eso pues acarrea muchos problemas, temas de estrés hídrico ante baja oferta de agua, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Un plan juicioso de enmiendas con base en un análisis de suelo que tenga todos los componentes relacionados con la acidez, todos los componentes que a mí me permitan inferir cuál es la resistencia al cambio de pH del suelo y sobre ese programa, pues ya empezar a actuar. Listo, Camilo. Bueno, tenemos una pregunta de Didier Franco y dice, ¿a partir de qué concentración en partes por millón en el suelo con elemento cadmio puede generar una trazabilidad en la fruta por encima de los límites máximos de residualidad, enfocado principalmente en aguacatejas? Bueno, Didier, esa pregunta hasta donde tengo conocimiento y digamos que siguiendo la lógica de lo que vimos hoy, no tendría una única respuesta, no tendría una respuesta definida. ¿Por qué? Cuando esos análisis se hacen, lo que veíamos en la charla, no consigue capturar de una manera real cuáles son los tipos de enlaces que está formando el metal pesado, bueno, el cadmio en este caso, en el suelo, ¿sí? Entonces, si yo estoy en un suelo dominado por alófanas, segurísimo, el enlace va a ser diferente a que si yo estoy en un suelo dominado por hilitas, por ejemplo, ¿sí? De hecho, esa dificultad en poder definir como unos valores hace que la herramienta de diagnóstico utilizada y la infalible sea el análisis de fruta, en este caso aguacate. Entonces, digamos que en aguacate se tendría una ventaja de que por naturaleza es un sistema que tiende el suelo a alcanzar un equilibrio dinámico en términos de salud. Después de muchos años, el suelo ya va a conseguir una salud estable que va a ser la principal barrera para que la planta no absorba cadmio en gran medida. Pero en cultivos recién establecidos, cuando todavía se está buscando ese equilibrio, quizá digamos que sea como lo más susceptible. ¿Listo? Pero en resumidas cuentas, si existe una concentración que no creo, estoy casi seguro que no la hay, la desconozco. Y lo que hay que siempre irse es a lo infalible en este caso, que es la concentración en fruta. Y pues obviamente tener en cuenta toda esta dinámica que estuvimos hablando para nosotros desde lo que podemos controlar, generar complejos más estables con el cadmio que no entre tan fácil a la planta. Sí, gracias Camilo. Yo quisiera complementar y de pronto sí existen algunos valores Didier de riesgo. Por ejemplo, no sé, haces el análisis de suelo y el contenido de cadmio es menor a 0,5 partes por millón, tiene un bajo riesgo de bioacumulación. Pero, por ejemplo, si se presentan todas las características específicas que decía Camilo, no sé, un suelo con alta capacidad de intercambio catiónico, un pH alcalino, puede presentar riesgo, aunque, digamos, dentro de esas tablas no tenga una bioacumulación. Tengo entendido que el rango máximo, digamos, como de alerta en suelo es 3 partes por millón de cadmio, pero puede que tengas eso en suelo, pero las otras condiciones que vimos a través de la presentación no se den y no se presente ese límite de residualidad. Entonces, no, considero también, al igual que Camilo, que no hay un valor único y que creo que el monitoreo y entre más conoces las condiciones en donde está ese aguacatejas, podrías mirar el tema de residualidad. Ujú.
Una Bueno, cosita diríamos hacia ahí, otra pregunta. Ah, bueno, sigue Camila. sí, que digamos que da pie, pues, como, este tema, como para ser muy críticos de las condiciones en las que estemos con esos valores. Ujú. Digamos, un ejemplo, 3 partes por millón, trayendo a colación el ejemplo que nos dabas, no sería lo mismo en un suelo arenoso con baja materia orgánica que 3 partes por millón en un suelo arcilloso con buena materia orgánica y buena salud. Porque la Así es. probabilidad de que esas 3 partes por millón en el suelo de menor salud, la probabilidad de que esas 3 partes por millón vengan de la solución es mayor. Acuérdense que el riesgo lo da el metal pesado en solución, como ion libre, el mayor riesgo. Ahora, cuando yo tengo un suelo saludable, cuando yo tengo un suelo con coloides activos, ya esas 3 partes por millón ya las voy a mirar con otros ojos. ¿Listo? Bueno, segundo, aplicaciones directas de micorrizas en el suelo, ya en cultivos establecidas de aguacate, si es eficiente, ¿qué tiempo puede verse reflejado para tema de disminuir la absorción? Listo, Didier. Bueno, las micorrizas, digamos que ellas van a conseguir colonizar, establecer relación con raíces jóvenes, ¿sí? Si yo estoy en un sistema en el cual constantemente estoy generando nuevas raíces, pues constantemente estoy generando nuevas posibilidades de que las micorrizas que yo esté aplicando tengan éxito en la infección. ¿Listo? Ahora, el mayor reto de toda esta parte de bioinsumos no es la aplicación, es el establecimiento. Entonces, yo nada saco en aplicar micorrizas si no estoy garantizando que las condiciones em, sean las adecuadas para que se logre establecer en el tiempo esa micorriza. Acuérdense que hablábamos de temas como excesos de fertilización afectan las micorrizas, temas como exceso de acidez afectan las micorrizas, aplicaciones de fungicidas claramente las va a afectar. Entonces, digamos que esa cantidad de aristas que van surgiendo ahí hacen que pues no sea tan sencillo definir un tiempo en el que se pueda ver disminución. Digamos que todos estos procesos biológicos difícilmente uno los puede enmarcar en rangos fijos de tiempo. Cada proceso va a depender de cada condición y no me lanzaría yo a darte un tiempo. No, yo no sabría darte un tiempo específico. Listo, Camilo. Bueno, en algunos artículos, por ejemplo, no enfocado en micorrizas, pero sí en bacterias promotoras de crecimiento, hay una bacteria que se llama Bacillus atrophaeus, de pronto ahorita acá en el chat les dejo el nombre. Digamos que en condiciones súper y mega controladas en suelo, veían, digamos, disminución de metales pesados como el cadmio a partir de los 6, 7 meses. Pero haciendo aplicaciones frecuentes, controlando, digamos, absolutamente todo, como para que te lleves una idea, eso como el sistema bacteria. En micorrizas, lo que dice Camilo, pues puede ser de pronto un poco más complejo. Bueno, acá hay una pregunta de Johnny. Dice, ¿en dónde puedo realizar un análisis de materiales que voy a aplicar al suelo para determinar contenidos de metales pesados que sea confiable y de calidad? Ok, bueno, Johnny, primero pues los laboratorios, pero importante que un laboratorio que te hace el análisis de suelo no necesariamente va a estar avalado y con las condiciones para analizar fertilizantes y enmiendas. Digamos que AgriLab es un laboratorio que sé que hace ese tipo de trabajos, biofertilizar, el de la Universidad Jorge Tadeo. Hay diferentes tipos de laboratorio. Entonces, pues, por ejemplo, pues AgriLab es un laboratorio de confianza que yo personalmente, pues yo lo trabajo bastante. Nosotros desde Eurofer también, digamos, lo que les mencionaba al principio de la cartilla de metales pesados lo hicimos con AgriLab. Hay otros laboratorios, incluso el día de ayer tuvimos la posibilidad de conocer otro en la Feria de Nación Berries. Les pongo por acá el nombre, se llama Seimic.
Ellos hacen análisis también en fertilizante, en fruta, en suelo y utilizan técnicas muchísimo más específicas que por supuesto tienen un costo muchísimo más elevado. También hacen análisis de límites residuales, entonces ahí les dejo para que lo puedan revisar. Bueno, dice, los metales pesados, esta pregunta es de John, dice, ¿los metales pesados se encuentran naturalmente en el suelo? Sí, John, lo que sucede es que como tenemos muchísimos tipos de suelo, cada suelo va a tener como diferentes condiciones que por naturaleza generan mayores o menores concentraciones. Entonces, lo que hablábamos al principio, esas fuentes de contaminación natural, intemperismo de rocas, algunas rocas van a tener más cantidad de metales pesados, no todos los suelos vienen del mismo tipo de rocas, cuestiones de erupciones volcánicas, entonces sí se encuentran naturalmente, pero no quiere decir que estén necesariamente biodisponibles. Hay muchos que lo tienen en la estructura de las rocas que no va a salir para que la planta lo tome. Hay otros que ya, pues, ya han ido sufriendo procesos de intemperismo que ya pueden estar más disponibles. Pero pues eso va a cambiar demasiado dependiendo del tipo de suelo. Listo. Hay otra pregunta, ¿hay algunos agroquímicos con algún metal pesado? Sí, y pues lo que hablábamos, digamos que donde más podemos enfocar nuestra atención, temas de fertilizantes, sobre todo los fertilizantes ricos en fósforo, la probabilidad es mayor cuando no tienen ese aseguramiento de calidad desde las materias primas. ¿Listo? Entonces, esos, pues la probabilidad o digamos, fertilizantes, también, pues bueno, los a bases de roca fosfórica, obviamente, algunas enmiendas que por su naturaleza pueden tener algunos metales pesados. Por eso es importantísimo como desde ustedes como consumidores de esos insumos, propiciar el aseguramiento de la calidad con los proveedores. Listo, Camilo. Tenemos otro de Gerardo Monroy. ¿Qué trabajos mecánicos se pueden hacer para bajar el nivel de hierro y aluminio en el suelo en el cultivo de palma de aceite? Supongo que se refiere a trabajos físicos, de pronto de laboreo. Ok, bueno, Gerardo, ¿qué sucede? Cuando aplicamos enmiendas de baja solubilidad tipo carbonatos, óxidos, ellos van a generar un efecto en los primeros centímetros. Entonces, si yo tengo la posibilidad de incorporar, digamos, al momento del establecimiento del cultivo, excelente, ¿sí? Ya después, ya pues, bueno, es más complicado. Digamos que podrían hacerse aplicaciones a la par con prácticas de descompactación, que ahí en cierta medida pues se va a ayudar un poco más a profundizar. ¿Listo? Pero pues ahí también uno de los principales aliados, sin necesidad de entrar a hacer una alteración física del suelo, es el yeso agrícola. El yeso tiene una solubilidad lo suficientemente alta para conseguir bajar a más profundidad de lo que lo hacen otro tipo de enmiendas y neutralizar aluminio, entendiendo que el yeso no me altera el pH, me neutraliza aluminio, pero no altera el pH. Listo, Camilo. Bueno, Jennifer nos ha ido como escribiendo en el chat las diferentes condiciones que tiene en su análisis de suelo, sobre todo nos preguntaba sobre el hierro y el aluminio. Entonces tiene un hierro bastante alto, un pH bastante ácido, una saturación de aluminio muy alta. Bueno, y al final te hace una pregunta sobre qué opinas de una enmienda específica. Sin embargo, yo creo que Jennifer, que ahí está el contacto de Camilo y digamos ya cosas de manejo específicos, creo que puedes contactar a Camilo por su asesoría o responder la pregunta, pues para evitar, digamos, conversar cerca de algún producto en específico o particular. Bueno, Tatiana nos recomienda otro laboratorio que es Primaris.
Y Shirley te pregunta, en síntesis, Camilo, a nivel nacional, ¿dónde has notado que hay más concentraciones de metales natural o que se ha acumulado por manejo agroindustrial en los cultivos? ¿Y en qué cultivos ves esto? Bueno, Shirley, digamos que yo creo que hay los tres cultivos que más se habla del tema, siendo dos de ellos principalmente por temas de exportación, aguacate y cacao, claramente. En arroz el problema existe bastante, entonces en zonas arroceras por inundación existe, pero desafortunadamente como que no se le presta mucha atención, pues por no ser un cultivo de tipo exportación que va a afectar el mercado y demás, ¿sí? Pero en general, suelos que tengan origen volcánico van a ser pues como más tendientes o más probables que tengan altas concentraciones o concentraciones un poco más elevadas de otros tipos de suelos en metales pesados. Esto desde un aspecto natural. Ya cuando es la fuente de contaminación es antrópica, ya digamos que serían como por focos, por ejemplo, donde hay otro tipo de industrias, industrias de metalúrgica, es una industria que potencialmente puede también generar contaminaciones como cruzadas. Entonces, si es de origen natural, estaría como más sectorizado así. Ya cuando es de origen antrópico, pues ya el esquema espacial se pierde un poco. Listo, gracias Camilo. Bueno, yo tenía una última final, no hay más preguntas en el chat y tú mencionabas que la aplicación de materia orgánica exógena podría, digamos, como disminuir esta interacción con los metales pesados. Pero ¿qué tipo de materia orgánica sería mejor aplicar o recomendarías? Bueno, muy buena pregunta porque digamos que yo soy como partidario de que primero, pues la materia orgánica que tú puedas tener a la mano y que sea de calidad, siempre va a ser una buena solución, ¿sí? Entonces, digamos, cuando hablamos de aplicaciones exógenas, yo podría estar hablando de aplicación de fuentes de materia orgánica particulada, que es el residuo orgánico, como les decía, de tamaños muy pequeñitos en estado de composición, que eso, palabras más, palabras menos, sería compost de origen vegetal, ¿sí? Que ese me va a cumplir una función de que va a activar metabólicamente microorganismos, porque va a seguirse descomponiendo, y pues ya también vimos el tema de los microorganismos, y va a tener muchas cargas donde se van a poder absorber los metales pesados. Ahora, yo también puedo hacer aplicaciones exógenas de otro tipo de materias orgánicas, que son de las materias orgánicas humificadas. Acuérdense que veíamos ese proceso de humificación, es un proceso de estabilización de la materia orgánica. Entonces, esa materia orgánica que yo estoy aplicando, altamente humificada, altamente estabilizada, por su estructura más robusta, forma complejos supremamente estables. ¿Listo? Supremamente fuertes. También, claramente, pues es deseable. Entonces, si yo tengo la posibilidad de hacer aplicación de ambos tipos, bienvenido. ¿Listo? Ya de acuerdo pues a la estructura económica de cada sistema productivo y demás, pero pues ambos tipos son bienvenidos. Algunos me van a entregar unos beneficios diferentes a los otros, pero en general van a ayudar. Listo, Camilo. Bueno, por el momento no hay más preguntas. Muchísimas gracias por tu capacitación y charla. Ahí encuentran en pantalla los números de contacto de Camilo, de su empresa también 4C Agro, para que la contacten. Muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos mañana en la segunda sesión de este webinar de metales pesados a las 3 p.m., donde tendremos la parte de fisiología de la planta y el uso de ácidos tómicos y fúlbicos. Nos vemos mañana y esperamos pues su participación en los 4 días para obtener el certificado de participación. Entonces, muchísimas Vale, gracias muchas y que gracias, pasen que estén feliz muy tarde. bien. Hasta luego. Chao, Muchas Chao, chao. gracias. chao, chao. Gracias. Chao. Ah, bueno, Jan, nos preguntas acceder a la grabación. Bueno,
por la lista donde ustedes se registraron, vamos a tener las grabaciones. Yo creo que las podemos tener en un Drive para podérselas compartir. ¿Listo? Tanto la grabación como el material de presentaciones, como a los formularios y formatos que abordemos en este webinar. Harold, tienes una pregunta, cuéntanos. Hola, buenas tardes. No, mi consulta es ¿por qué medio están llegando el link? Porque este a mí me lo compartió con un amigo. Yo me escribí desde Ah, Anchor y no me llegó. ok, Harold. Uy, Bueno, ya me igual es escribí. el mismo link para las siguientes jornadas de capacitación, entonces ya con ese link puedes acceder sin problema. Están llegando a los correos por el formulario de Google que se registraron y tenemos un canal de difusión. Entonces, ahí es donde lo estamos enviando, pero ya con el link puedes acceder a todas las reuniones. Es Ok, el mismo. vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Harold, que estén muy bien. Gracias. Chao, Aleja. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias.